Pero lo que sí nos cayó como balde de agua fría fue la cifra del IPC de enero, 1,2%. Se aleja, por cierto, de todas las estimaciones de mercado y aseguran un difícil escenario económico para el próximo gobierno. De todo esto, de qué significan estas cifras, vamos a conversar a esta hora con Michelle Lavé, economista, jefa de Dominus Capital. Michelle, gracias por estar con nosotros aquí en Última Mirada. Muy buenas noches. Hola Matilde, muy buenas noches. Bueno, esta cifra nos cayó a todos como balde de agua fría, pero también cayó como balde de agua fría, Michelle, a los analistas, al mercado, que proyectaba números entre el 0,5 y 0,7. ¿Qué hace que el mercado cambie tanto que las cifras se disparen al doble? Sí, mira, la verdad es que fue bastante sorpresivo y la sorpresa viene por el tipo de bienes del cual principalmente influyeron en estas alzas. Cuando uno desagrega los números y revisa por dónde vienen las alzas, son dos los principales componentes del alza. El primero es transporte, pero a diferencia de lo que uno pudiera pensar, que es que obviamente, como lo hemos sufrido todo el año, son las gasolinas las culpables de esta alza en los precios. La verdad es que las gasolinas son culpables de un 25% del alza de los precios de transporte. Un 50% del alza de precios de transporte tiene que ver con los pasajes aéreos y pasajes de transporte por carretera y interurbanos. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay una demanda muy importante por pasajes que tiene que ver con las vacaciones, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho de que hay recursos, hay liquidez, que era lo que decía el Banco Central. No se ha gastado todo el dinero todavía de los IFE y de los retiros de los fondos de pensiones. Bueno, ese dinero se está utilizando y se sigue utilizando hoy día para pagar vacaciones. Y esas vacaciones implican comprar pasajes de avión, pasajes de bus, y por lo tanto está subiendo en forma importante el precio de los pasajes. Solo el tema de transporte es un 0,4% de alza del 1,2% total, o sea, un tercio. La segunda parte viene por el mismo lado y tiene que ver con alimentos y bebestibles no alcohólicos. Y ahí me llama la atención una cosa, Michelle, porque se supone que en los meses de verano la estacionalidad hacía que esos precios se mantuvieran o que bajaran, pero esta vez no ocurrió eso. No, y no ocurrió eso porque justamente lo que habíamos tenido era una demanda muy baja producto de la pandemia. O sea, la demanda estaba bastante controlada y lo que viene ahora, ¿no es cierto?, es que la gente se acostumbró a vivir con pandemia, tenemos una nueva situación. Mucha gente no había tomado vacaciones en 2 años y por lo tanto se produce esta acumulación de demanda que hace que aumenten los precios. La segunda parte son los alimentos y bebidas no alcohólicas. Fíjense ustedes que los alimentos, y aquí lo más importante, las carnes, por ejemplo, son un 0,1 del 1,2 y las bebidas son otro casi 0,1. Por lo tanto, las bebidas claramente es algo que la gente consume cuando tiene más ingresos, cuando tiene más liquidez, cuando uno no tiene dinero en los bolsillos o cuando uno está un poco más apretado. Bueno, corta la bebida, vuelta el agua mineral, toma agua de la llave, ¿no es cierto?, toma jugo, no toma jugos naturales, no pide un jugo natural en una tienda, sino que toma agua o simplemente no va a un lugar a comer afuera, sino que come dentro de su casa. Todo esto lo que te está demostrando es que efectivamente hay una sorpresa que tiene que ver con que la gente está gastando más en vacaciones. O sea, la mala noticia es que los precios han subido mucho. La razón es que hay más liquidez, hay más dinero y por eso la gente ha salido a comprar más. Y la tercera es restaurantes y hoteles. Restaurantes y hoteles tiene otra incidencia de 0,1%. O sea, aquí ya sumamos casi el 1% del 1,2% solo con estos bienes de los que yo te estoy hablando.
Michelle, eso se explica, claro, tú lo dices por el mayor poder adquisitivo. Ahora este mayor poder adquisitivo a partir ya de marzo va a decaer sustantivamente porque todas las ayudas a las que estábamos viendo se van a terminar básicamente después de unas vacaciones como las que estamos viendo con los niveles de pasaje y de consumo. Tampoco es sostenible, por lo tanto, una baja en el consumo debiera traer de la mano una baja en el IPC también. Bueno, mucho de esto no solo tiene que ver con los bonos IFE, tiene que ver también con los retiros de los fondos de pensiones. Claro. Recuerda que el Banco Central indicó que casi el 50% de los dineros retirados se mantenían en las cuentas corrientes, no en cuentas, no en inversiones, no en cuentas corrientes. Eso significa que era dinero destinado a consumo futuro y por lo tanto probablemente lo que vamos a ver en el próximo IPOM es que gran parte de esas cuentas corrientes han ido bajando lentamente, producto de que la gente se está gastando ese dinero y no creo que se vaya a gastar todo en estos 3 meses. Así que no va a ser un proceso tan radical, va a ser un proceso bastante más lento en términos de que a medida que se vayan acabando estos ahorros que la gente ha guardado en sus cuentas corrientes, vamos a ver cómo la demanda va a ir bajando de a poco. Michelle, ¿qué porcentaje de este aumento del IPC o qué porcentaje de nuestra inflación, porque ya tenemos un 7,7 acumulado, corresponde al ambiente internacional, sobre todo los precios de los combustibles? Ya estamos llegando cerca de los 90, 100 dólares el barril, y los elementos internos básicamente de lo que estábamos hablando, de las ayudas y de los retiros. Sí, mira, hay 3 elementos, no son solo 2. Tú nombraste 2. Uno es el efecto externo, que es aproximadamente un 30% hablaba del Banco Central en el último IPOM. El segundo, que tiene que ver con los precios afuera, también han estado subiendo. Todos hemos visto, ¿no es cierto?, como por ejemplo hay escasez de partes de automóviles, y eso ha generado que los precios vayan al alza. Un segundo punto es efectivamente la demanda interna, que lo que hace es aumentar la demanda por bienes no transables, o sea, servicios en general, tal como lo dijimos, los servicios de transporte, y por lo tanto hace subir los precios. Pero hay un tercer factor también interno y tiene que ver con la incertidumbre que genera, en especial lo que está la nueva Constitución que está redactando la Convención Constitucional, y eso es lo que ha hecho que el tipo de cambio se eleve, junto con obviamente la incertidumbre natural que lleva un nuevo gobierno, que ha hecho que el tipo de cambio se eleve entre 150 y 200 pesos, por lo que sería un valor de equilibrio dado las variables internacionales en este momento. Por lo tanto, yo te diría que tienes un 30% aproximadamente que tiene que ver con inflación importada desde afuera, pero tienes, por otro lado, un 70% que tiene que ver con inflación que nos estamos autogenerando o infringiendo. Bueno, vamos a hablar de eso, de lo que hay que hacer, de lo que está en nuestras manos, pero tenemos este 7,7% acumulado en los últimos 12 meses. La meta del Banco Central siempre está en torno al 3,5%. Tenemos prácticamente el doble de la meta del Banco Central en materia inflacionaria, que es digamos, de lo que se ocupa el Banco Central. ¿Debiéramos esperar que aumentara la tasa para llegar a un 7% durante los próximos meses? Ahora se hablaba de una reunión de emergencia. ¿Pudiéramos esperar un alza tan grande? ¿Eso sería contraproducente en otros aspectos, sí o no? Mira, la verdad es que efectivamente estamos por sobre la meta del Banco Central. La meta del Banco Central está centrada en 3% con un margen de más menos 1, o sea, hasta llegar a 4% o bajar a 2% en el plazo de 2 años. Lo que hemos visto por primera vez en muchos años es que esta meta se ha desanclado. O sea, lo importante no es que la inflación hoy día esté en 7,7, lo importante es que las expectativas de inflación se han desanclado, y hoy día, a diferencia de lo que veíamos hace muchos años, que siempre la inflación a 2 años, la expectativa era 3%, hoy día la expectativa está por sobre el 3%. Lo que deberíamos ver probablemente es que el Banco Central sí tiene que actuar. ¿Por qué? Porque la inflación a quien más hiere, a quien más afecta es a la población de menos recursos. La inflación afecta a todos aquellos que no tienen capacidad de ahorro, porque les afecta todo el ingreso. Aquellos que tienen capacidad de ahorro, aquellos que pueden proteger parte de sus ingresos a través de invertir en
instrumentos que protegen de inflación, de alguna manera dejan un pedacito de sus ingresos protegidos. Aquellos que no tienen capacidad de ahorro, o sea, la gente de menos recursos, es la que más sufre con la inflación. Por lo tanto, es labor del Banco Central proteger a esa gente de la inflación, y la forma de hacerlo es a través de alzas en la tasa de interés. Deberíamos esperar alzas. Ahora, lo importante de entender es que estas alzas en la tasa de interés no es que sean diferentes a lo que se ha hecho históricamente, no es que sean excesivamente altas ni grandes, ha sido más rápido el proceso de alza de tasas de interés, pero lo cierto es que estamos en un proceso de normalización, y así hay que entenderlo. Estábamos acostumbrados a tasas excesivamente bajas. Lo que era normal eran las tasas bajas, no las tasas a las que vamos a llegar. Las tasas a las que vamos a llegar son tasas normales desde el punto de vista histórico, y por lo tanto el que sea un poco más rápido o un poco más lento el proceso no implica que nos vamos a pasar de largo con el alza de tasas. Para todos aquellos que tienen más de 35 años, nosotros que tenemos bastante más de 35, nos acordamos que las tasas de interés eran mucho mayores, ¿no es cierto?, a 6 o 7 más UF, claro. Y por lo tanto no estamos hablando de tasas excesivamente altas, pero sí es necesario, y el Banco Central lo ha advertido en todos los tonos, seguir subiendo las tasas de interés. De hecho, no solo Chile, sino que ya Estados Unidos y el Banco Central Europeo advirtieron que, a diferencia de lo que se esperaba, que recién iban a empezar a normalizar a principios del próximo año, probablemente empiecen a subir las tasas de interés a finales de este. Michelle, ¿pudiéramos llegar a 2 dígitos en cuanto a la inflación aquí en Chile? Porque también está ese escenario que de aquí a un par de meses pudiéramos llegar a los 2 dígitos. ¿Es un escenario realista plantearse eso? Mira, nunca hay que decir en economía esto no va a suceder, porque ustedes saben que tenemos siempre eventos climatológicos, tenemos eventos geopolíticos que afectan distintos precios y por lo tanto generan efectos bastante inesperados. Pero lo cierto es que lo más probable es que no lleguemos a cifras de 2 dígitos, porque ya está en proceso, por 2 razones. Ya está en proceso el alza de las tasas de interés, y por otro lado, tal como tú lo dijiste, ya está en retroceso la entrega de bonos, especialmente los bonos universales, ¿no es cierto? Y esperemos que el nuevo Congreso no haga nuevos retiros de los fondos de AFP, y por lo tanto eso significaría que debería de a poco empezar a bajar la tendencia en la inflación. Claro, uno se imagina que en un escenario de dificultad económica probablemente eso también pudiera llevar a ciertos parlamentarios, no sé si ahora en marzo, pero en los próximos meses, a plantear nuevamente un retiro. ¿Eso debiera quedar absolutamente descartado? Absolutamente descartado, porque cuando uno piensa en escenarios de dificultad económica, quienes en general sufren las consecuencias de las dificultades económicas son la gente de menos recursos. La gente de menos recursos hace mucho tiempo que ya sacó sus fondos de las AFP, y lo único que le van a provocar son más inflación, y por lo tanto no solo no consiguen el beneficio, sino que además pagan con el costo. Claro. Ahora, la tasa alta y digamos lo que fija el Banco Central puede tener un efecto negativo también en cuanto a la inversión, Michelle. Bueno, efectivamente una tasa alta hace un poco más cara la inversión, pero aquí lo más negativo como te digo, esto es una normalización de tasas, no estamos hablando de tasas excesivamente altas. Por lo tanto, aquí lo que le ha pegado muy fuerte a la inversión tiene que ver con las reglas del juego, el hecho que se estén discutiendo las reglas del juego y por cierto, todas las noticias que vienen de la Convención Constitucional respecto a que se van a eliminar las reglas del juego actuales para poner nuevas reglas del juego, por lo tanto rompiendo todas las promesas adquiridas por el país, eso obviamente afecta a cualquier tipo de inversión. Por lo tanto, mientras más pronto resolvamos eso, que no se alarguen los plazos, es mejor. Ahora, dentro de este escenario, veíamos que durante el 2021 se planteó que salió mucho capital de nuestro país, se hablaba de 50.000 millones de dólares, pero también veíamos que la inversión extranjera tuvo un récord. Parece contradictorio que mientras la plata de los chilenos se iba, la otra llegaba. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, mira, ahí efectivamente los chilenos han sacado año 2020 y año 2021 mucho más dinero del que lo hacían normalmente. El chileno en general estaba acostumbrado a invertir en Chile. ¿Y por qué invertía en Chile? Porque existe un instrumento que es la UEF que te permite protegerte de la inflación, y además Chile tenía tasas algo más altas que el resto del mundo, siendo un país bastante estable, y por lo tanto el chileno en general y la gente de la región solía invertir en Chile. Eso dejó de pasar y por eso es que salieron los flujos. Ahora, en cuanto a la inversión externa hay que diferenciar lo que es la inversión de corto plazo y la inversión de largo plazo. Hay una inversión de corto plazo que persigue tasas de interés, pero hay una inversión de largo plazo que es una inversión en el fondo que tiene que ver con nuevas empresas. Esa es la inversión que está hoy día muy detenida. Nosotros, para crecer, y especialmente porque es importante el crecimiento, la gente siempre se pregunta por qué los economistas hablamos de crecimiento. Hablar de crecimiento es hablar de empleo, es lo mismo. Y quizás nos equivocamos al hablar de crecimiento y deberíamos hablar directamente del empleo. Para generar empleo necesitamos inversión, porque si no hay nuevas empresas no va a haber nadie más contratando. Entonces, en la medida que no haya nuevas empresas, lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, va a ser menos empleo y la situación a largo plazo se vuelve mucho más complicada, tal como lo dijiste tú al principio del programa. Claro, respecto al empleo, ¿cuál es la situación que tú ves? Porque me estabas diciendo, claro, la inversión a largo plazo es la que menos ha crecido, pero necesitamos construir más empleo porque pese a que estamos ya recuperando lo que teníamos en prepandemia, todavía estamos cerca de 600, 800 mil empleos abajo, y eso también es lo que va a permitir que la gente no siga necesitando las ayudas. ¿Cómo ves el mercado laboral este año en que hay este cambio de gobierno y en que empiezan a surgir estas necesidades? Sí, el mercado laboral se ve bien complicado. Primero, tenemos un problema de estadísticas. El mismo INE publica la comparación entre sus cifras de empleo. Acuérdate que las cifras de empleo se calculan con una encuesta en que a las personas les preguntan si están empleadas. Y cuando se compara eso con los registros administrativos son la plata que están pagando los empleadores a sus empleados a través de las cotizaciones previsionales. Lo que dicen las cotizaciones previsionales es que los asalariados ya superaron lo que había antes de pandemia, que no es lo que dice el INE a través de la encuesta. Por lo tanto, uno podría pensar que probablemente en términos de empleo asalariado estamos en niveles bastante similares a los previos de la pandemia. En términos de cuenta propia, la cuenta propia recientemente se ha empezado a dinamizar más y por lo tanto lo más probable es que también estemos en niveles bastante similares. Sin embargo, esto tiene que ver con la recuperación, pero no ha habido crecimiento en 2 años. Y lo que vamos a ver es que probablemente si no logramos generar certeza respecto de las reglas del juego, no vamos a tener inversión de largo plazo. Y el único empleo nuevo que se va a generar es el empleo para poder expandir algunas de las cosas que hoy día ya están funcionando. Pero no vamos a tener nuevas empresas funcionando y son las nuevas empresas, especialmente las grandes construcciones, las que generan la mayor cantidad de empleo. Por lo tanto, es muy probable que el próximo año el gobierno se enfrente a una situación importante de baja en la creación de empleo, y esa baja en la creación de empleos lamentablemente significa también una baja en el crecimiento de los ingresos. Bueno, difícil escenario, sobre todo para un gobierno que está recién asumiendo, porque sea el responsable o no, a las autoridades que están en el cargo, la gente comienza a adjudicarle la responsabilidad de los problemas que va teniendo. ¿Cuál es el manejo responsable que tiene que hacer el gobierno que asuma a partir del 11 de marzo? Mira, yo creo que probablemente Mario Marcel, próximo ministro de Hacienda, lo tiene más que claro, pero tiene que preocuparse de varias cosas. Lo primero es
es preocuparse de una responsabilidad fiscal, no gastar más de lo que se tiene. Yo creo que eso Mario Marcel lo tiene clarísimo. Él estuvo al otro lado, ¿no es cierto?, cuando se gastó más de lo que se tenía y todos los problemas que eso generó en términos de inflación. Él sabe que la inflación a quien más hiere es a la gente con menos recursos y por lo tanto lo primero es un manejo responsable. Lo segundo es generar certezas. Aquí es importante aclarar qué es lo que se quiere hacer en este nuevo gobierno, cuáles son las partes del programa que se van a aplicar y cuáles son las partes del programa que van a quedar para después, porque eso sí le entrega certeza al mercado. Y lamentablemente la tercera parte va a ser lidiar con una convención constitucional que hasta ahora ha mostrado no ser suficientemente seria en términos de que tienen propuestas que pueden parecer muy buenas, pero que no son reales, porque la realidad implica sujetarse a ciertas restricciones que ellos no están considerando. Pese a que todavía no se haya comenzado a votar desde el Pleno, estas señales que se están dando... No, estoy hablando de lo que se ha sabido en términos de las votaciones claro, de las distintas comisiones. Ahora, claro, por eso va a ser importante que se termine a tiempo. Michelle, dentro del plano macro, ¿hay señales que permitan tener un cierto optimismo? Mira, yo creo que la primera señal que nos permitió tener optimismo y el mercado inmediatamente lo consideró fue el hecho de este cambio en el discurso del actual y elegido presidente, ¿no es cierto? No es actual, todavía es elegido, claro. Que tiene que ver con, de alguna manera, una postura menos extremista respecto del programa y de cómo se va a aplicar. Y la segunda noticia que ayudó en esto fue claramente la elección de Mario Marcel como ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, el ministro de la billetera. Si al final uno puede tener muchas intenciones, pero si no hay billetera, es difícil llevar a cabo los programas. Entonces, estas dos son señales muy buenas de que efectivamente se ha entendido el concepto. Aquí hay que entender que probablemente todos los sectores políticos, todos los colores políticos, o casi todos, tienen una misma intención, que es mejorar la vida de los chilenos. El problema es que hay formas y formas, y quizás a veces cuando se trata de hacer las cosas rápido, se matan las gallinas de los huevos de oro, y te quedas con un huevo en la mano que se gasta rápidamente y te quedas sin la capacidad de seguir generando huevos. Si se entendió esa idea y se entendió que al final el sector privado es un sector que produce, que genera empleo, ¿no es cierto? Y que lo que hay que hacer, obviamente, es regularlo adecuadamente para que ese sector no genere abusos. Bueno, yo creo que eso es una gran señal para poder mantenerse. Sin embargo, lamentablemente, estas señales van a depender al final, durante los primeros 6 meses del actual presidente elegido, claro. Pero después de eso van a depender mucho de la elección o el plebiscito de la nueva Constitución. Muy bien, bueno, ese es el escenario. ¿Cuándo debiéramos ya, Michelle, empezar a ver una caída en la tasa de inflación? ¿Cuándo, a partir del segundo semestre, que la tendencia ya vaya definitivamente a la baja? Sí, probablemente a partir del segundo semestre ya vamos a poder empezar a observar una tendencia más clara. Vamos a tener un periodo serrucho, como le decimos nosotros, que un mes va a llegar más bajo, después nos va a sorprender nuevamente, pero a partir del segundo semestre es muy probable que ya empecemos a observar y quizás incluso los primeros esbozos de una baja en la inflación se puedan observar ya a partir del cuarto mes de este año. Muy bien, Michelle Lavet, te queremos agradecer este contacto, esta conversación con nosotros en este día en que, claro, a todos nos llamó muchísimo la atención, no positivamente, por cierto, esta cifra del 1,2% y este 7,7% acumulado y las perspectivas que genera. Así que gracias por la conversación, por la explicación siempre tan clara. Que estés bien. Muchas gracias a ti y recuerden que siempre se puede mirar el vaso medio lleno, y el vaso medio lleno es que hay mucha gente que está tomando vacaciones y que es esa demanda la que ha generado esta alza de precios. Bueno, bien por ello entonces, pero que vuelvan y empiecen a gastar menos. Gracias, Michelle. Gracias a ti.